Ya estoy grabando. Ok, chicos, ¿qué tal? Soy Ricardo Fujita. En esta ocasión vamos a presentar lo que es hermano mayor de sistema endocrino por parte de SOCIEM. Vamos a tocar un tema que justamente hemos visto también hace poco, a mitad de año, que pudimos observar un poco la teoría, que es la función reproductora femenina y el ciclo menstrual. Si es que aún tienen dudas con respecto al tema, los invitamos también a que vean ese video. En ese video también Vicente, mi compañero y yo también hicimos un desarrollo un poquito más largo sobre este tema. En este caso vamos a tocar unas cuantas preguntas un poquito largas, bueno, un poquito largas para leer porque son mini casitos más que nada, para que puedan desarrollarlos y entender más que nada la mecánica de las preguntas que les van a tocar de este tipo, de las que suelen ser y que suelen usar en la universidad. ¿Ok? Así que previo a ello vamos a comenzar primero con una pequeña introducción muy sencilla, muy rápida de algunas cositas que tenemos que tener en cuenta con respecto al ciclo menstrual y al ciclo ovárico para poder resolver las preguntas que hemos puesto en modelo. Ok, comencemos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, primero vamos a comenzar acordándonos que a nivel de los ovarios tenemos un desarrollo que va a ir de manera puntual con respecto a lo que es una ovogénesis, ¿ok? Para esto va a pasar por diferentes estadios. Dentro de estos estadios vamos a encontrar también diferentes cuerpos que se van a formar y estos característicamente van a pasar primero desde unos pequeños folículos primarios, los cuales van a comenzar a pasar hacer unos folículos en desarrollo donde vamos a ver cómo se bordea prácticamente y se protege lo que se conocería como huevo, la base prácticamente de lo que es lo que tiene el potencial reproductivo. Luego este folículo va a madurar. Este folículo, que prácticamente lo que va a poseer en el centro es una gran cantidad de líquido con nutrientes que van a permitir la vida y el crecimiento claro del huevo que se necesita, en algún momento va a comenzar a desprenderse. Este cuerpo se va a desprender y luego lo que resta y queda, ¿no? De la parte del folículo anteriormente se va a comenzar a formar en cuerpos como ser primero el cuerpo amarillo y por último lo que es el cuerpo blanco o el cuerpo albicans. ¿Ok? Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a poder darnos cuenta que esto no solamente tiene que ver con el hecho de cambios físicos, prácticamente, o anatómicos, sino que también tenemos que entender que para que estos existan, para que estos estén ahí, necesita también de una función más virtual para lo que es el cuerpo humano, es decir, una cascada hormonal. Dentro de esta cascada vamos a ver diferentes hormonas que van a trabajar desde el nivel del área cerebral, estamos hablando a niveles del hipotálamo, con una regulación que va a llegar por diferentes medios hacia lo que es también los órganos primarios sexuales femeninos, de manera que estas hormonas también van a activarse de diferentes lugares y van a poder generar un trabajo que es un ciclo que se va a conocer tanto como el ciclo ovárico como lo que es el ciclo menstrual. Dentro de ellos tenemos a los estrógenos, la progesterona, el LH, FSH y también otros más que vamos a ver en un momento. Si tenemos que hablar prácticamente de estos cuatro, comenzamos con el estrógeno. Principalmente, esta es la más importante con respecto al desarrollo sexual y reproductivo. Tiene que ver mucho con lo que ya vamos a un cambios físicos y anatómicos a nivel de la mujer, como también a nivel del endometrio. Los niveles van a subir y bajar en diferentes periodos y momentos, y eso van a definir puntos claves en lo que vamos a ver con el ciclo menstrual. Por otro lado, también tenemos la progesterona, que tiene una función más que nada netamente reproductiva. ¿Ok? Se va a encontrar en cantidades más elevadas en diferentes momentos también del ciclo y van a tener más que nada una posición en la implantación del óvulo fertilizado. Van a tener un trabajo y un papel importante en ello, pero no lo dejamos de ver, no lo dejamos de lado a pesar que solo sea eso, sin necesidad que haya un embarazo, pues también va a desempeñar diferentes papeles que pueden verse también en ciertas patologías, como también puede verse a nivel fisiológico normal. Y por otro lado tenemos la LH y la FSH, que son prácticamente las que vemos a nivel del cerebro, a nivel del hipotálamo y cómo estas trabajan. Tenemos primero a la LH, que tiene prácticamente la función de facilitar lo que es la ovulación, y el FSH, que va a estimular la producción de los folículos o el crecimiento mismo de estos. ¿Ok? Esos prácticamente vienen a ser los iniciadores, los primarios, los que van a darle el inicio al ciclo, y los que van a fortalecerlos son los dos primeros, que son los estrógenos y la progesterona. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, este, estrógenos y andrógenos. Tenemos diferentes vías que van a funcionar dentro de dentro de todo este proceso, ¿no? Vamos a tener células también diferentes que van a estar presentes también a nivel de los órganos sexuales femeninos, como son las células de la teca y la célula granulosa. Para ver una vista rápida, prácticamente, ¿qué sucede acá?
lo que hablábamos al inicio. Hay un estímulo que viene a través del cerebro que va a producir diferentes hormonas que van a llegar por diferentes vías, y estas son el LH, principalmente, lo cual va a activar diferentes mecanismos, los cuales van a tener un papel muy importante en lo que es la producción final de los estrógenos y los andrógenos. ¿Ok? Esto es lo que hablábamos al inicio. Hay un estímulo cerebral primario que luego va a descender a nivel sexual femenino, donde va a producir las siguientes. ¿Ok? Pueden leer un poco más si quieren de estas vías para tenerlas de manera correcta, cómo es que están funcionando, o como les decía, pueden ver el video anterior. Vamos a la siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ya. Ahora vamos a hablar de lo que es la progesterona. No, la anterior, por favor, la anterior, perdón. Perfecto, gracias. Ok, tenemos a lo que es la progesterona. La progesterona también es otra de las hormonas que es muy importante con respecto a esto. Es una de las que en mayor forma también tiene que ver con ciertos productos que luego se van a utilizar para terapia. Prácticamente la producción que hay de LH va a dar como un resultado la utilización de las células de la granulosa y de la teca. Y eso, a su vez, aumenta la producción de progesterona, que también disminuye la de estrógeno. Ahora, ¿por qué es importante esas contradicciones? Es porque dentro de lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es el ciclo menstrual, necesita haber picos de diferentes hormonas para que cada uno de los pasos que se cumplen en esos 28 días, o bueno, promedio de 28 días, tenga una finalización, tenga una realización y pueda darse de manera normal. Si vemos en la siguiente diapositiva, por favor. Ok, esta es una de las diapositivas, por así decirlo, más importantes, más básicas con respecto a este tema. Cuando nosotros tocamos los temas del ciclo menstrual en especial, es muy importante que para poder tenerlo claro, y en especial en la forma que le gusta preguntar a la universidad este tipo de preguntas, es cada uno de los pasos que ha habido, tanto en el ciclo ovárico, y cómo estos han tenido que ver con cada una de las hormonas. Podemos asociarlo tanto con las hormonas a nivel cerebral como LH, FSH, como también podemos hablar de las hormonas que se generan a nivel de los órganos sexuales, como es el estrógeno, las progesteronas también, y tenemos las inhibinas y otras más. ¿Ok? Bueno, estas, ¿no? Que son principalmente. Y cómo estos picos que tienen van a tener que trabajar cada uno. Por ejemplo, como nosotros podemos ver, dentro de lo que es la formación misma del huevo, de lo que finalmente tiene esa facultad reproductiva, tiene que ver mucho también con el crecimiento del estrógeno. El crecimiento del estrógeno, que va a ir de niveles hasta llegar a un pico, donde en ese pico que es necesario para poder finalmente ayudar a romper lo que es bueno, la teca que se le ha formado alrededor para que se libere, necesita ese pico va a decaer también necesariamente para que pueda ser liberado, y también las diferentes hormonas que se van a liberar cuando se forman los otros cuerpos, como el cuerpo amarillo o el cuerpo blanco, que también regulan este proceso y llevan a cada uno de los pasos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, y acá tenemos a las que, algunas cuantas más que también están presentes, como tenemos lo que es la inhibina, que está producida por las células de granulosa, y lo que prácticamente es contribuir a las regulaciones que salen de LH y FSH, y lo van a hacer mientras una regulación o una retroalimentación endocrina a la hipófisis anterior. Prácticamente es una hormona señal para medir o regular la producción de LH y FSH. Por otro lado, tenemos lo que es la activina. Esta va a estar producida a los cambios de la célula de la granulosa durante lo que es la foliculogénesis, es prácticamente el inicio, ¿ok? Esto va a promover la proliferación de células de granulosa, la expresión de los receptores de FSH, todo esto ¿para qué? Para que haya una sensibilidad a nivel de los órganos sexuales, a nivel también del cuerpo de lo que es el FSH, y que se pueda iniciar este proceso como es la foliculogénesis. Y por último tenemos a la folistatina, que es una proteína de unión que se va a unir a la activina, que prácticamente es un transportador, y también va a neutralizar los efectos de la activina en producción de esteroideos, o sea, prácticamente se va a unir muchas veces para lo que es inactivar, ¿no? Recuerden que a nivel hormonal hay que estar muy atentos también a qué hormona se une a qué, si es muchas veces para activar o para desatarla, por así decirlo. ¿Ok? Bueno, teniendo todo eso en cuenta, que es una revisión muy rápida, como pueden ver de esto, ustedes pueden ahondar más si quieren, como les dije, pueden ver en el video anterior, como también pueden ir leyéndola. Vamos a comenzar con tres pequeños casos. Los tres pequeños casos previos a eso, les digo, son casos muy similares.
¿ok? ¿Y por qué los he querido poner similares? Para obtener esas pequeñas cosas que los diferencian a la hora de responder. Usualmente cuando ustedes reciban preguntas de este tipo, van a tener a mujeres usualmente de etapa fértil, en las cuales van a presentar ciertas irregularidades en su ciclo menstrual. Entonces, hay que saber identificar en cada momento y en cada etapa cuál de las hormonas está produciendo, está trabajando, ¿para qué? Para tener idea del tratamiento o de los siguientes pasos diagnósticos que tenemos que aplicar para llegar al final, qué es lo que le puede estar pasando. ¿Ok? Así que vamos a asociar un poco este tema de ciclo menstrual, un poquito de lo que son las patologías que se puede presentar o ciertos casos agudos también que hay, y un poquito de la terapia o farmacoterapia que se puede agregar. Así que vamos a combinar esas en unas 3 preguntas parecidas y vamos a ir explicándolos a poco, ¿ok? Este, en la siguiente diapositiva, por favor. Uy, bueno, es una pequeña confusión, ya está contestada, pero igualmente ya vamos a hacerla, ¿ok? Vamos a hacerla esta. Dice, una niña de 16 años acude al médico por un dolor abdominal bajo episódico durante 5 meses. El dolor comienza a aparecer unas horas antes de la menstruación y dura de 2 a 3 días. El ibuprofeno ayudó a reducir el dolor en los primeros meses, pero ahora no tiene ningún efecto. Ha faltado un par de días en la escuela debido a un dolor intenso. La menarquia se produjo a la edad de los 14 años y la menstruación ocurre a intervalos regulares de 29 días. Es sexualmente activa con un compañero masculino y usa condones de manera irregular. Su temperatura es de 37,2 grados, el pulso es de 88 latidos por minuto y la presión arterial es de 110 sobre 70 milímetros de mercurio. El examen físico y pélvico no muestra alteraciones. Una prueba de embarazo en orina es negativa. ¿Cuál de los siguientes es el siguiente paso más apropiado en la gestión? Ok, ya. Ahí tienen las opciones. Les voy a llevar igual un minuto, pero que ustedes piensen creen cuáles son la respuesta que debe ser, por qué es esa. Así que les voy a dar un ratito para que lo piensen y ahí vamos a discutir por qué es la respuesta tal y por qué no las otras. Vale, ya estoy tomando el tiempo. Ya chicos, vamos a continuar. Vamos a ver primero las que no son, ¿ok? Vamos por la primera, que es la terapia con ceftriaxona y doxiciclina. Bueno, en este caso tenemos que ver que el cuadro que presenta la chica no estaríamos hablando prácticamente de alguna inflamación, ¿ok? Más que nada, este tratamiento se puede dar cuando hay una sospecha de una enfermedad inflamatoria pélvica, que más que nada puede ser causada por infecciones como lo que es clamidia y gonococos, pero en este caso vemos que es una chica que tiene una sola pareja sexual y más allá de que solo use, bueno, está el riesgo, ¿no? Que la pareja quizás tenga otras, pero debido a eso sería una posibilidad muy alejada, no sería lo adecuado. Y si bien es una, como digo, ¿no? Ha usado condones de manera inconstante y tiene este dolor pélvico, quizás podríamos pensar en lo que es una inflamación debido a una infección. Pero en este caso no es lo primero que deberíamos pensar, porque no tiene tampoco ni siquiera los síntomas adicionales que pueden presentarse, ¿no? Porque solamente cuando hay una ETS por medio, tenemos que tener en cuenta que va a haber secreciones uretrales, vaginales, va a presentarse en ciertas ocasiones lo que es fiebre, o también muchas veces a nivel de lo que son las lesiones, ¿ok? Además, para que ya esta persona, estamos hablando de un dolor que comienza unas horas antes de la menstruación, o sea, no es que cerca de la menstruación solo se presentan los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual. No, estos están latentes y permanentes alrededor de todo el ciclo porque no tienen que ver necesariamente solo con nivel hormonal. ¿Ok? Luego tenemos ultrasonido de pelvis. Ok, esa podría por así decirlo, podría ser una de las opciones a veces porque podemos sospechar que a veces los dolores pueden estar ahí de manera presente por algún tipo de masa, por alguna sospecha que pueda haber, de algún tipo no de producto extraño que puede existir. Ahora, en el caso de las ecografías pélvicas, lo que es, están indicadas más que nada en lo que son sospechas de una dismenorrea secundaria, o sea, es decir, una dismenorrea causada por un efecto no necesariamente a nivel hormonal o lesional, sino que puede haber otro producto que esté generando de manera autónoma sus propias hormonas o masas dolorosas, hay algo secundario, ¿no? Ahora,
ya que el examen físico, como se dice, y no ha mostrado anomalías, no tiene nada extraño, es muy incompatible esto una dismenorrea secundaria, es decir, no tenemos una historia acá que nos indique alguna anomalía de cuerpo extraño, ¿ok? Este, ahora, en este caso, la paciente respondió de manera inicial a los fármacos, como vemos, ¿no? ¿Ya? Pero esto no se requiere que más bien que se diagnostique o iniciar el tratamiento nuevamente, sino lo que debemos ver es, es reevaluar la terapia quizás en esta paciente, pero como digo, el ultrasonido no nos daría, no es prácticamente, o sea, no es una solución, ¿no? No nos va a ayudar mucho en este caso si tenemos que verlo más que nada, quizás en esta pregunta a nivel hormonal, como es la respuesta, como dicen, ¿no? Y por último tenemos lo que es análisis de orina, que como hemos dicho, o sea, no estamos viendo una inflamación, no estamos viendo dolores o no estamos viendo lesiones, porque recuerden que además, si habláramos, por ejemplo, de una cistitis, que también se puede presentar en la parte inferior del abdomen, y que claramente ocurre en personas sexualmente activas. Faltan otros hallazgos clínicos que como podrían ser una disuria, la frecuencia urinaria, la urgencia, y si no te los han dado es porque no tiene que ver con eso, así que no hablaríamos de un análisis de orina, porque más que nada sería para encontrar, como digo, un tema de infecciones, ¿ok? Ligadas a la inflamación. Por último tenemos nuestra respuesta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Más que nada, ¿qué vamos acá primero? La chica lo que está presentando por la edad y más que nada por la presentación del dolor y bueno, también que tenemos una prueba de embarazo negativa, así que no estamos hablando de implantaciones, ni nada relacionado al embarazo en este caso, estamos hablando de darle una píldora anticonceptiva oral. ¿Por qué? Porque estas prácticamente se usan muchas veces en la regulación. Tienen la edad del inicio prácticamente de la regla, unos años anteriores, y muchas veces en ciertos casos esto se presenta con dolores anormales a lo que podría ser lo regular que presentan las mujeres al momento de tener su ciclo menstrual, ¿no? Entonces, en este caso, los pacientes vamos a ver esos mismos síntomas muy de manera muy concreta, que vienen con dolores previos a la menstruación, que estos no necesariamente son irregulares y que se presentan con una edad muy inicial. No hay claridad de enfermedades de transmisión sexual, no hay signos de inflamación, entonces debemos presentar que, ¿sabes qué puede estar pasando? La paciente está teniendo una desregulación a nivel del hormonal, porque ya esto no se calma con AINES. Entonces, como no solamente se calma con AINES, además de que, claro, se tiene que dar el tratamiento, porque muchas veces van a ver que muchas mujeres lo que consumen para controlar estos dolores a veces es llegar a consumir naproxeno para poder aliviar este dolor que están teniendo, ¿no? Pero como digo, no es la solución de fondo, es más que nada la solución del síntoma, ¿ok? Ahora, esto se tiene que dar de la mano con lo que son los anticonceptivos, prácticamente en este caso serían los combinados, que son de estrógeno y progesterina, para mantener un nivel estable a nivel de todas las hormonas y así aliviar el dolor. Y ya que más que nada el dado que la historia del paciente no nos explica algo más inseguro, estaría todo bien, ¿no? Obviamente, como ya algo un poquito a nivel más médico, sería siempre recomendar a este paciente que sea constante con el condón. Y como vemos aquí en esta figura, lo que podemos notar, cómo van, ¿no? Los niveles de estrógeno prácticamente están en una secuencia en subida durante todo lo que representa el crecimiento, la foliculogénesis. ¿Y por qué? Porque primero ha tenido que ver estímulos de LH y FSH que se han estado trabajando y de esta manera han ido creciendo y a su vez también han permitido que también crezca el nivel del estrógeno. Pero cuando estos niveles de estrógeno llegan a un punto, llegan a un pico exacto, ayuda a estos a que la ovulación también como tal se dé y que se libere y esta vez bajan y los niveles de progesterona que estaban a la baja mientras que están los de estrógeno suben también los niveles de progesterona para también las diferentes hormonas que se tienen que liberar, ¿ok? Hay que tener eso en cuenta en qué momento sucede. Recuerden, en el momento de la menstruación los niveles de estrógeno son bajos, a los niveles de cuando esto ya se está cuando ya ha habido el cambio, cuando nuevamente se está reemplazando, hay un crecimiento, estos niveles van a subir un poco más y luego se van a mantener en la baja durante los siguientes periodos. ¿Ok? A tener en cuenta eso con el tratamiento. Ok, siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos con el otro caso, dice. Dice, una niña de 14 años acude al médico debido al flujo excesivo y la duración de su menstruación, desde la menarquia hace un año.
La menstruación se ha producido en intervalos irregulares y ha durado de 8 a 9 días. Su último periodo menstrual fue hace 5 semanas con el paso de coágulos. No tiene antecedentes familiares o personales de enfermedades graves y no toma medicamentos. Ella está en el percentil 50 de altura y el percentil 20 de peso. El examen físico no muestra anomalías, una prueba de embarazo en orina es negativa. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de los síntomas de esta paciente? Ahí les doy un rato para que puedan ver cuál podría ser la respuesta. Ok, vamos a ver cuál es la siguiente. Ok, vemos que la respuesta es la producción inadecuada de gonadotropina. ¿Ya? Vamos aquí un poquito primero con lo que son los datos que nos ofrecen la pregunta y por qué las además no han sido y por qué si es la correcta la que hemos escogido, ¿ok? Bueno, primero que tener en cuenta es una niña de 14 años, estamos hablando de que ya ha empezado probablemente desde hace un par de años o un año, bueno, acá dice no de un año, lo que es la menstruación, pero parece que desde un inicio ha tenido una producción de intervalos irregulares, tiene un flujo excesivo, hipermenorrea, además de ello, la duración es muy larga, estamos hablando de 8 o 9 días, recordemos que el promedio, hablamos de 4 o 5, esto excede casi al doble, además presenta una irregularidad muy grande, que es que el último periodo lo tuvo hace 5 semanas, lo cual es excesivamente bastantes días para un periodo anterior, especialmente una niña de 14 años, y pasa con coágulos, ¿no? Entonces estamos viendo que si hablamos de coágulos, hablamos de un sangrado excesivo de bastante tiempo como para que le dé el tiempo a la sangre para presentarse así. Bueno, no tiene antecedentes familiares. Cuando nos dicen percentil 50 de altura y percentil 20 de peso, ¿eso para qué nos va a ayudar? Ustedes ya anteriormente han visto diferentes patologías o enfermedades congénitas que tienen que ver a nivel hormonal, que luego tienen que, cómo repercuten, ¿no? A nivel de la regulación de cascada hormonal sexual, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Diferentes tipos de patologías, ¿ok? Addison, Cushing, cualquiera que sea, al final siempre tiene como es hormonal, va a tener un efecto. Entonces, ¿por qué te dicen esto? Para decirte que tiene la altura correcta y que tiene el peso también entre lo correcto para su edad. Significa que no estamos viendo ninguna anomalía. Eso es un dato importante y que nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos va a guiar que prácticamente lo que está sucediendo con esta chica puede ser de dos vías. Puede ser tanto hormonal como podríamos quizás en presencia de una masa, pero lo más probable es que sea el hormonal, ya que estamos hablando de dolores dentro de la menstruación y como no fuera, no algo que no está doliendo fuera de los días de la regla misma de la menstruación, ¿no? Estamos hablando de estos días previos o dentro de, entonces ya estamos hablando de algo hormonal, eso siempre tenganlo en cuenta. ¿Ya? Entonces vamos uno punto por punto y luego vamos con la respuesta de la cual es la indicada, ¿ok? Vicente, ponle pausa, crea un ratito para... Voy a buscar la diapositiva de esta. Me volé. Ah, no, acá está. Oye, qué raro. Ah, ya la encontré. Ya está. Esa partecita. Ya, ok. Vamos con la primera. Hablamos del pólipo endometrial. Ya, como le digo, para pensar en un pólipo, estamos hablando prácticamente, ¿qué es un pólipo? Los pólipos endometriales primero que nada, son muy vascularizados, ¿ok? Tienen mucha irrigación. Y estos pueden causar menorragia, es decir, estos son tan inflamados, tan vascularizados, perdón, que es muy fácil una lesión y esta produzca un sangrado excesivo o diferente a ello, ¿no? Pero a los pacientes generalmente tienen otros antecedentes, ¿no? Te hablarían, por ejemplo, que tiene sangrado fuera de lo que es el periodo, o sea, fuera de esos 8 o 9 días, ¿ya? Dentro de sus de 3 a 5 semanas, donde no está con la menstruación, ¿no? Que hablamos en las fases secretoras, ¿no? En la fase proliferativa, que no hay sangrado, presentaría sangrados, ¿ya? Si presenta sangrados dentro de esa fase proliferativa, fase secretora, ¿ya? Ahí sí piensa que puede ser una masa, un pólipo o algo por el estilo. Pero si no hay ahí, no pienses en pólipos, no pienses en masas, piensa en algo hormonal de frente, ¿ok? Como digo, no tiene manchados irregulares, no tiene sangrados entre periodos, y bueno,
tampoco no cuenta con la edad, ¿ok? Es un dato un poquito más extra, o sea, podría ser, pero es muy alejado de la realidad que 14 años se presente. Ya más que nada se presenta entre los 40, 50 años en los pacientes. Luego, tenemos la inflamación del endometrio. En la inflamación del endometrio hay una menorragia en la endometritis, la hay, pero generalmente ocurre entre ciclos, ¿ok? ¿Cómo identificarla? Si nosotros estamos viendo como nuevamente no le está presentando solamente dentro de acá lo están presentando solo dentro de la menstruación, no fuera de, entonces no hay ese, no hay eso que nos haga sospechar. Ahora, tú me dices, en la anterior me dijiste lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencio lo que es los pólipos a la inflamación del endometrio como tal? Ya, más que nada, los signos, la clínica. Si tu paciente no tiene signos de infección, como suele ser la fiebre, el dolor, sensibilidad en la parte inferior del abdomen, secreciones anormales y antecedentes, quizás hasta de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Quizás un agregado, ¿no? Pero sí presentan los siguientes, entonces yo ya sospecho, primero, que no es hormonal, y segundo, ya que tampoco no es un pólipo, sino estamos hablando de algo de inflamación, ya algo que probablemente pueda ser infección como tal, ¿ok? Luego, excesiva producción de andrógenos en la última clave. Bueno, más que nada esto tiene que ver con lo que es SOP, que es el síndrome de ovario poliquístico, y eso más que nada se presenta con mayor frecuencia con un oligo o una menorrea, ¿ya? O sea, no van a presentar sangrado y la duración va a ser muy irregular del ciclo debido a que hay una disfunción ovulatoria, ¿no? Prácticamente no hay producción, no es correcta, y además en los pacientes que tienen los niveles altos de andrógenos, ¿ya? También suelen presentar otros tipos de signos. ¿Y cuáles pueden ser? El hirsutismo, por ejemplo, el acné excesivo o la obesidad, la sencilla obesidad, o sea, no necesariamente te va a llegar obeso, pero tienen una sensibilidad grande a la obesidad. Entonces también acá la pregunta te bota un poco a que no sea esta porque te dice que está en su nivel de altura normal y especialmente en lo que es en el peso, que todavía está percentil 20, o sea, mucho más cercano a lo saludable probablemente, o lo que es lo normal en estos pacientes, entonces no estaríamos hablando de un caso de sobrepeso como tal, ¿ya? Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, que es el mismo cuadro igual que vamos a usar, la siguiente, porfa. Nuevamente, saber lo que es la cascada hormonal, lo que les explicaba un poco, lo que es como diferencial, cómo descartar las preguntas. ¿Y ahora qué sucede? A nivel de lo que es gonadotropina, ¿ok? Bueno, la mayoría de los casos de la menorragia, dentro de los primeros 2 años o del primer año o a los inicios que puede haber, como en esta paciente, después de la menarquia se deben a que el eje hipotalámico, pituitario y ovárico, ¿ya? Y la falta de estimulación que puede haber en endometriosis cíclica producen estos cuadros, ¿ya? Como resultado, lo que va a existir son niveles constantes y no cíclicos de estrógeno que van a estimular prácticamente a una proliferación endometrial, ¿ya? Y cuando no se prolifera el endometrio, ¿ok? ¿Recuerdan eso? Cuando se prolifera, estamos hablando de cambios de capas, entonces como hay vascularización, se exponen los vasos y sangra. Entonces hay sangrados irregulares, que hay una gran cantidad, son indoloros, y generalmente incluyen periodos de amenorrea, sangrado prolongado y abundante, ¿no? Está teniendo casi todo. Generalmente para tratamiento de esto se va a dar lo que es anticonceptivos orales o AINES, otras causas de menorragia en adolescentes, que también podría ser, por ejemplo, el embarazo, un aborto espontáneo, trastornos de coagulación probablemente también son muy normales, ¿ok? Y para también patologías pélvicas, ¿ok? Entonces, como siempre, vamos a recordar que esto tiene que ver con qué? Con hormonas de la pituitaria, ¿no? De producción de gonadotropina. Estamos hablando que ha habido acá a un nivel más cercano a lo que es ya a nivel de fallas hormonales, ya desde nivel neuronal, ¿ya? Y que estos se van a afectar a lo que es los estrógenos. Como ven en esta paciente, los niveles de estrógeno van a estar descontrolados y muchas veces van a dar picos muy, muy altos y a veces picos muy, muy bajos. Y por eso que nos vamos a ver esta diferencia entre de que tiene sangrados muy abundantes y después puede demorar un montón para que vuelva a tener su periodo. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, una niña de 14 años es llevada al médico debido a un historial de sangrado vaginal de 10 días. El flujo es pesado con el paso de los coágulos
Desde menarquia, desde hace un año, la menstruación ha ocurrido en intervalos irregulares de 26 a 32 días, duran de 3 a 6 días el periodo, y su último periodo menstrual fue hace 4 semanas. No tiene antecedentes de enfermedades graves y no toma medicamentos. Su temperatura es de 31,1 grados centígrados, el pulso es de 98 latidos por minuto y la presión arterial es de 106 sobre 70 milímetros de mercurio. El examen pélvico muestra sangrado vaginal, el resto del examen no muestra anomalías. Su hemoglobina es de 13,1 gramos por decilitro y la prueba de embarazo de orina es negativo. ¿Cuál de los siguientes es el siguiente paso más apropiado a la gestión? Ahí les doy un minuto para que cuál puede ser. Listo. Bueno, vamos a ver en este caso en la siguiente cuál es. Es la terapia conjugada de estrógenos. Nuevamente no vamos por ahí. Acá, ¿qué tenemos que diferenciar? Vamos de frente a cómo anular todas las demás y vamos a verlo con la historia. Algo que podemos dejar claro acá. Nuevamente nos topamos con una edad muy, muy temprana, edad donde se van a presentar estos casos y generalmente son hormonales. Estamos hablando de sangrado vaginal de 10 días, es sumamente largo, y así que como estamos hablando de 10 días, nos puede hacer sospechar de muchas cosas. Nos puede sospechar de los diagnósticos a nivel hormonal, diagnósticos a nivel de presencia de masas, hasta niveles de traumatismo, ¿ok? Y podemos hablar de traumatismo generado quizás por un daño de algún golpe o daños también generados por alguna debilidad de las paredes o algo por el estilo que está generando sangrados excesivos. ¿Ok? Ahora, este es un flujo pesado, tiene que pasar con coágulos, o sea, estamos hablando de sangre que se conserva a tiempo. Cuando hay coágulos, es sangre que se ha conservado tiempo a nivel del útero y que está saliendo recién, o sea, estamos hablando de bastante sangre. Vemos que también tiene ciclos irregulares, de entre 26 y 32 días, no es tan irregular quizás como el anterior, y este fue hace 4 semanas. La temperatura se encuentra un poquito alzada, en lo normal en los periodos va a depender. Este, Mira, está dentro de lo que es un historial de sangrado vaginal de 10 días. No sabemos en qué momento se encuentra ahorita, pero probablemente se encuentra fuera de lo que es la menstruación. No, se encuentra está con una temperatura más alta de normal. Cuando vean los cuadros, también van a ver que abajo les refieren la temperatura, y eso también es un dato importante para saber quizás en qué grado se encuentra ahorita del paso, y bueno, si hay excesivos o muy bajos de lo que debería ser lo normal, también nos puede hacer sospechar y tener una idea de lo que puede estar pasando, qué se está desnivelando. Luego vemos que el examen es normal, no estamos hablando de un sangrado debido quizás a un traumatismo, no estamos viendo algún otro signo quizás en el examen físico, y dice que la hemoglobina está normal. Si la hemoglobina está normal, entonces no estamos hablando, por ejemplo, de una anemia hemorrágica, ¿no? Puede haber pacientes que tengan daños o cortes muy severos que van a generar anemias hemorrágicas como tal, eso ya creo que lo han visto. Ahora, prueba de orina de embarazo es negativa, así que no estamos hablando de sangrados, de abortos, no estamos hablando, perdón, de abortos espontáneos, no estamos hablando de nada de eso, entonces vamos con las claves. Prácticamente todas las que tenemos, como la ablación endometrial, la embolización de arteria uterina y el taponamiento intrauterino, se refiere a más que nada lo que es a nivel daño mecánico, y que muchas veces estos van a generar sangrados profusos y grandes, ¿ok? No voy a explicar uno por uno de esto porque no es algo que vaya a venir para ustedes, no es algo que vaya quizás a tomarse a profundidad, quizás no lo van a ver ahorita, así que más que nada por los nombres vas a reconocer que están hablando de otro tipo de lesiones, otro tipo de causas. Vamos de frente con la siguiente diapositiva, que es para aplicar la respuesta, que no es muy larga, que es la terapia conjugada de estrógenos. Nuevamente vamos con el cuadro, es cambio hormonal lo que estamos viendo. Prácticamente para esto, la administración de estrógenos que son conjugados, ya en dosis altas, es el tratamiento prácticamente de elección para las mujeres que son hemodinámicamente estables, pero con un sangrado uterino normal agudo. ¿Ok? Hemodinámicamente estable significa que la paciente no estamos viendo que eh, el excesivo sangrado le pueda producir una anemia. Ok, vamos a aplicar lo que son una administración de estrógenos que van a ser combinados. Ok, va a ser muy independiente la causa que la subyacente. Prácticamente vamos a ver solo que es el nivel hormonal para regularlo, ¿no? Regula, a la vez que regula el sangrado, también va a regular el tema del dolor, y eso es lo bueno. Los niveles altos de estrógeno van a desencadenar lo que es de manera muy rápida el crecimiento del endometrio, ¿ok?
y esto va a generar que prácticamente haya un sangrado abundante, ¿ya? Y repentino de lo que es la superficie uterina, y esto se necesita, para esto se necesita prácticamente lo que es el tratamiento, muchas veces quirúrgico, perdón, se va a necesitar tratamiento quirúrgico cuando no se responde prácticamente a los fármacos y es una hemodinámica inestable, o sea, quizás esté presentando ya una anemia, pero para este caso simplemente sería recomendarle lo que es esta terapia. Ahora, ¿qué es lo que quiero llegar en conclusión con esas tres preguntas? Es, cuando vean preguntas prácticamente que tengan que ver con menstruación, que es lo que quería dejar acá, porque van a poder tener preguntas quizás de anatomía, del ciclo ovárico, este, o de cómo, de las cascadas, de cómo se manejan, cuáles son las moléculas que hay en el paso, que eso lo tienen que estudiar prácticamente, como saben, esas partes son leer, son memoria, pero van a tener preguntas de análisis a nivel de lo que han aprendido y generalmente para la menstruación es por lo hormonal. Así que apréndanse muy bien sus cascadas y vean en qué cuadros ustedes pueden pensar que es un problema netamente hormonal o puede ser un problema mecánico, ¿ok? O por un problema de masas o por una patología externa, ¿ya? Que puede ser hacer genética o cualquiera diferente, ¿ya? Lo ideal siempre es diferencial cuando hay, y por eso son los síntomas, ¿no? Como le digo, vean, ¿no? Si hay fiebre, si hay cambios, si se le refiere que en el examen físico se han encontrado dolores a la palpación, se han encontrado masas, se han encontrado lesiones a nivel del cuello, todo eso hay que tenerlo presente. Cuando aparece todo eso, ya no estamos hablando de algo hormonal o quizás no solo hormonal, ¿ya? Estamos hablando de otras causas, así que hay que aprender a diferenciar eso y es en verdad la vía más, por así decirlo, armada, ideal para que ustedes vayan desconstruyendo la pregunta que se les presenta y puedan llegar a lo que les están preguntando. Usualmente en el examen no son tan largas como estas, son un poco más cortas y van directas, así que aprovechen eso. Bueno, en las siguientes diapositivas es un poquito para hablarles del ciclo ovárico antes de ir, para que dejarla a Vicente que continúe. Vamos con la siguiente. Acá que vamos a observar, tenemos, como les decía, hay otra regulación, y es la regulación que es a nivel de los ovarios, y donde tenemos la GNRH, la FSH y la LH. Prácticamente un poquito lo que les hablaba de las gonadotropinas al inicio, que estas van a pasar de la adenohipófisis en una alta concentración y van a estimular la secreción de FSH y LH, ¿ok? Así que pueden ser tanto estas hormonas a nivel cerebral, como también van a afectar, obviamente, las que son a nivel ovárico. Ya tenemos, por ejemplo, la FSH, que también va a tener una recepción por las células de la granulosa y estas van a estimular su crecimiento, van a estimular la síntesis de estradiol y van a darle un efecto positivo y un paso a la formación de los andrógenos. Y luego está la LH, que va a iniciar la evolución como tal. Ya vemos aquí una respuesta o pico de los andrógenos. ¿Y qué pasa? Este LH junto al pico que existe va a generar una rotura del folículo dominante y este va también a estimular la formación del cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo, que es el consiguiente de lo que queda, ¿no? De lo que fue la granulosa, después de liberar después de iniciar la ovulación, perdón. ¿Ok? Vamos con eso por ahí revisándolo cuando sea parte también. Y en la siguiente diapositiva, siguiente, por favor. Ok, las fases, ¿ya? Rapidito para que lo tengan y recuerden, si tienen alguna presentación de sangrados dentro de estas fases, también estamos hablando de algo que puede ser más allá de hormonal. Ahí nuestra sospecha puede ir mayor. Si te dicen que hay dolores o sangrados excesivos dentro de la menstruación, ok, hormonal. Pero si vemos sangrados espontáneos dentro de la fase folicular o la fase lútea, entre ciclos y todo ello, no, en ese caso de lo que estamos hablando netamente es de algo que puede ser la presencia de cualquier otra cosa, ¿ok? Y hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa en la fase folicular? En la fase folicular, que son las primeras, hay un reclutamiento, hay un crecimiento folicular, hay una síntesis mayor de estrógenos, y estas células que se aumentan, que son de la granulosa, van a responder muy fuerte a la FSH. Ahora, la acumulación de AMP cíclico va a ayudar también a la expresión de los receptores de LH consiguientes también por la rotura, y cuando cuando hay una disminución de estas hormonas, van a llevar a la muerte de las células de la granulosa y a la atresia folicular. O sea, es decir, una vez que se libera, se va a ir pequeño, pequeño, pequeño para poder formar el cuerpo lúteo o el albicans, se va a ir suprimiendo. Y luego está la fase lútea, que es prácticamente el responsable de la ovulación y de la formación del cuerpo lúteo.
Acá vamos a ver la producción de progesterona y de estrógenos también el alza, y va a haber una activación de receptores de LH en la teca y estimula también la androstenediona. Revisen todas sus tablas, siempre, si pueden, dibújenlas, a mí me ayuda bastante eso. En la siguiente diapositiva es la tabla que hemos visto siempre. En la siguiente diapo, por favor. Ya, siempre hemos visto esta tabla, porfa, de verdad, se los digo, este es lo más importante que tienen que tener para hablar de ciclo menstrual. Apréndanse los picos, vean en qué momento, si estoy, ponen su dedo acá y dicen, ya, estoy acá en menstruación, ¿cómo es el estrógeno en este caso? ¿Cómo está el FSH? ¿En qué punto estamos hablando del ciclo ovárico? Ténganlo bien en cuenta, apréndanselo muy bien, les va a servir a nivel de varias preguntas exactas como a nivel de preguntas de diferencia cuando tengan que dar qué puede estar pasando con el paciente, qué puede ser lo que sea incorrecto, ¿no? Y también pueden observar que en este caso, como les informaba, ¿no? Acá hay el tema de las temperaturas, que también es un punto importante, por ahí también hablamos un poco del ciclo cardíaco, la importancia ahorita es a nivel, esas preguntas son más directas, ¿ok? Las que les van a hacer va a ser a nivel, como les digo, de signos que se puedan ver, signos visuales, como son, ¿no? Prácticamente en los pacientes, y también lo que son punción al dolor, perdón, punción al dolor, respuesta al dolor, o que simplemente cuando se presentan, ¿no? Si es en la menstruación, si es dentro de la fase lútea y la fase folicular, que ya no es dentro de la menstruación como tal, y eso nos puede ayudar a diferenciar y saber qué está pasando. Bueno, de mi parte eso ha sido todo. Creo que la siguiente diapositiva se quedó, no es parte de la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esa ya en este caso ya no lo voy a explicar. Y ya los dejaría con mi compañero Vicente, el cual les va a seguir con otras preguntas más. Muchas gracias, chicos. Ya, gracias. Y bueno, vamos a seguir entonces con esta parte. Les voy a hacer unas preguntas vamos a revisar unas preguntas acerca del ciclo menstrual y todos los cambios que se suceden a nivel del útero, ¿no? Específicamente. Vamos a empezar con una pregunta. Es un caso clínico de una mujer de 31 años, sana, ¿no? Que en este caso acude a su doctor porque está intentando concebir, ¿no? Con esto ya que todo lo que nos ha sí, bueno, ya tenemos una idea, ¿no? De todo lo que son las hormonas. Actualmente em, tiene relaciones sexuales, ¿no? Con protección, pero de todas maneras, quisiera saber, y tiene la duda, ¿no? ¿En qué momento o cuál es el mejor indicador, ¿no? De que ocurrió la ovulación? O sea, ¿qué hormona es la que le va a dar con mayor seguridad de que la ovulación ya ha ocurrido? Entonces, para esta pregunta les vamos a dar un tiempo y ya vamos a comentar las respuestas, ¿no? Así que vayan pensando cuál es aquella hormona que indica más, ¿no? Una asociación con la ovulación en sí. Ya, bueno, entonces vamos a ir con la respuesta. La respuesta es la A, la progesterona, ¿no? Ya esto es para repasar, ¿no? Hacia el final de la fase folicular que ya se mencionó, del ciclo menstrual, un pico, ¿no? De estrógeno desencadenado por la LH es la que induce la ovulación, eso sí o sí. Y bueno, el cuerpo lúteo comienza a producir la progesterona y este aumento del nivel de progesterona es el indicador que haya producido en consecuencia la ovulación. Eh, Ahora, ¿por qué, regresando, no? ¿Por qué las otras no? La hormona luteinizante a las 24 y 36 horas antes de la ovulación se va a producir un pico de LH, ¿no? Que por cierto también induce la ruptura del folículo de Graf, ¿no? Y después ya sabemos que el nivel de LH disminuye drásticamente, ¿no? Pero es de este corto tiempo de pico de LH, ¿no? Que no es un indicador que haya sido o de que haya ocurrido la ovulación, ¿no? Entonces, por eso no consideraríamos la B, ¿no? La hormona luteinizante.
liberador de gonadotropina, ¿no? Es esencial para el desarrollo y la maduración de los folículos ováricos, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y también, por ende, la ovulación. Pero, sin embargo, la GnRH es la que va a secretar de manera pulsátil y va a estar regulado por estrógenos y andrógenos, ¿no? Que son los que hacen realmente el feedback, ¿no? Pero los picos de GnRH, si bien no están graficados acá, no son los que van a coincidir necesariamente con la ovulación, ¿no? Entonces, em, por eso también no se consideraría esta respuesta e incluso afirmaría que está mucho, mucho más lejos de ser la respuesta, ¿no? No coinciden con la ovulación y tampoco sería un buen indicador para tal fin. Ahora, la folículo estimulante, durante la fase folicular, ¿no? Estimula el desarrollo de varios folículos, como su mismo nombre lo dice, y los niveles elevados de FSH, ¿no? Aumentan durante el día uno, en promedio durante el día uno al día 7, ¿no? Y del ciclo menstrual, ¿no? Y una semana antes de la ovulación, ¿no? Y no participa directamente esta del proceso de ovulación, ¿no? Y tampoco vendría a ser un indicador confiable y apropiado de cuándo ocurrió esto. Por eso la respuesta es la A. Acá pueden ver ya de nuevo el gráfico que ya se ha matado repitiendo cada pregunta, pero es importante que siempre lo tengan en cuenta, ¿no? Ahora, es un repasar, ¿no? La fase menstrual, por así decirlo, porque ya hablamos de la ovárica, ¿no? Porque en su clase lo separan, pero en realidad son cambios que ocurren todo en simultáneo. Se habla tanto de fase del ciclo menstrual y del ciclo ovárico, ¿no? Pero bueno, todos son cambios que ocurren en simultáneo. Ahora, si queremos dividirlos, bueno, acá está la parte del ciclo menstrual, ¿no? Todo lo que ocurre en los cambios a nivel del útero. Tenemos tres fases, ¿no? La fase secretoria y la menstruación. La fase proliferativa, como ya bien sabemos, corresponde a la fase estrogénica porque es la hormona que más predomina. Solo hay células localizadas en las regiones más profundas glandulares endometriales a consecuencia de la menstruación, que es ¿no? Donde ya se pierden todas las capas, ¿no? Y las glándulas endometriales, conforme van pasando los días, van madurando, ¿no? Por toda la cantidad de estrógeno que va, este, que va primando, y también se secreta un moco denso, ¿no? Filante. Es la que va a guiar también a los espermatozoides, ¿no? Em, bueno, eso es lo más resaltante. Ahora tenemos acá un gráfico para que se puedan acordar todo lo que es sobre su parte histológica, ¿no? Y anatómica también. Pueden ver que el tiene sus partes, tanto el endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio siempre va a ser la mucosa y tienes una zona funcional y una zona basal. La zona funcional, ¿no? Va a ser la que se va a desprender cada ciclo menstrual, y el miometrio está conformado a partir de las arterias uterinas, arcuatas que ingresan y van dividiéndose en ramas radiales que dentro del endometrio ya se llegan a llamar espirales y bueno, conforman todos estos lagos venosos, ¿no? Que son los que también se van desgarrando, ¿no? Para recordar, la finalidad de la fase secretora siempre va a ser nutrir y tener las condiciones propicias para poder llegar a tener un producto, ¿no? Por eso se acumulan sustancias dentro de las células del epitelio glandular, ¿no? Un aporte rico y excesivo de glucógeno, y aumenta el aporte vascular y también aumenta la tortuosidad de las glándulas, ¿no? Asimismo, también hay un aumento del espesor y una vez que no ha ocurrido la fecundación, ocurre la involución del cuerpo lúteo, la secreción de las hormonas disminuye, hay una menstruación. ¿Por qué? Por la caída de la hormona que en primera instancia la que predomina para que ocurra este hecho es la progesterona. Y el vasoespasmo, ¿por qué se produce? Es por todas las prostaglandinas que ejercen un efecto local, ¿no? En promedio, lo que se dice que, se, que de sangre que hay
en este periodo es de 40 mililitros y 35 mililitros de líquido seroso, ¿no? Es una sangre que es incoagulable por las fibrinolisinas que hay ahí y del día, del cuarto al séptimo día, a partir del día uno, empieza la repetilización, ¿no? Bueno, ahora pasemos a la segunda pregunta, ¿no? Que se trataría de una mujer de 24 años que acude a su médico de atención primaria porque no ha tenido un periodo menstrual durante 6 meses. Es una corredora competitiva y ha estado entrenando intensamente durante el último año en preparación para las próximas carreras. ¿No? Ya tenemos un antecedente importante, ¿no? 24 años, para el parecer no tiene un antecedente de importancia hasta ahora, ¿no? Y es corredora, ¿no? Es atleta. No tiene antecedentes familiares o personales, enfermedades graves, lo cual confirma nuestra sospecha, y no ha sido sexualmente activa durante los últimos 9 meses. Entonces, como que también nos va guiando al diferencial de que, wow, podría ser un embarazo, entonces como que no lo aleja. Su temperatura es de 30,9, lo cual no indica sospechas de que podría ser un proceso infeccioso. Ah, y el pulso es de 51 latidos por minuto, la respiración es de 12 y la presión arterial es 106. Bueno, todos los parámetros de las constantes vitales están normal, dentro de los límites normales, y su IMC es de 18,1. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de su amenorrea? O sea, de que no haya tenido su menstruación en estos 6 meses. Igual, de la misma manera, les doy un tiempo para que puedan discutir las probables respuestas y discutimos cuáles son las respuestas. Bueno, la respuesta es la C, ¿no? Y vamos a discutir por qué. La respuesta es la C, que es la disminución de la frecuencia de liberación de la GnRH del hipotálamo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esta pregunta es típica. En realidad son casos que siempre les pueden venir. Hay una triada característica que es los disturbios menstruales, ¿no? Las alteraciones menstruales, que se caracteriza, por así decirlo, por periodos irregulares, la menorrea, que en este caso lo cumplió, ¿no? Nuestra paciente de 24 años, ¿no? No sabemos muy bien si hay eh, un desorden, por así decirlo, en la alimentación. Podemos sospechar, ¿no? Que de repente el IMC puede ser contributorio a poder sospechar de esta causa. Y hay una baja densidad mineral ósea, ¿no? Que completaría esta triada clásica. Em, Como ya mencioné, puede ser causada por ejercicio excesivo, ingesta calórica reducida o el mismo estrés que hacen que se modifique, ¿no? Todo lo que es el ciclo ovárico. Hay una lógica bien interesante en esto, que es que si hay menos disponibilidad de energía, disminuye la frecuencia de liberación de GnRH del hipotálamo y hay, por ende, una disminución de la secreción de FSH y LH, y por ende se causaría una amenorrea secundaria, ¿no? Finalmente, siempre quédense con esta triada de la atleta femenina, que es la baja disponibilidad de energía, disfunción menstrual y baja densidad ósea, ¿no? Em, Ahora, ¿por qué las otras causas no podrían ser, no? Si queremos traerlas a discusión. La B, por ejemplo, la B, el aumento de secreción de prolactina, ¿no? Se encontraría, bueno, es una respuesta bien alejada porque ¿en qué circunstancias la podemos encontrar? Pues en pacientes que tienen un prolactinoma, por ejemplo, ¿no? Hipofisiario. Esta afección puede causar también una amenorrea secundaria, pero bueno, toda la clínica de nuestra paciente no nos señala eso, ¿no? Am, Puede también haber galactorrea, pero no hay. Em, el historial de ejercicio y también el IMC hace que la causa se aleje a este problema. Y también de rescatar, ¿no? El hecho de que si es necesario hay que dosarla en todas las mujeres de sospecha de amenorrea, ¿no?
para poder descartar esta causa, pero en este caso no es un diagnóstico que vendría a la cabeza. La D, la opción D, la mayor producción de LH y mayor producción de andrógenos ováricos, no es porque, bueno, se observaría una mayor liberación de LH y una mayor producción de andrógenos en pacientes que tengan un síndrome de ovario poliquístico. Seguro estos ustedes lo van a revisar más a fondo la próxima semana. Van a cumplir con ciertos criterios que también lo van a revisar posteriormente, lo pueden ir leyendo. Em, este síndrome poliquístico, para que sepan, es el trastorno más común en las mujeres y también puede cursar con amenorrea, ¿no? Pero lo que no va con esa respuesta es de que esta paciente es joven, es atleta, se cuida, em, cuida mucho su figura, ¿no? Ha bajado de peso, pero el síndrome de ovario poliquístico los pacientes tienden a aumentar de peso. También suelen acompañarse de otra clínica como es el acné, la presión del acné o el hirsutismo. Y en la primera, que es la respuesta sintética eficiente de las células ováricas a la LH-FSH, bueno, ahí estaríamos hablando de una patología más compleja, ¿no? En ejemplo, una insuficiencia ovárica primaria, donde hay una respuesta sintética eficiente de las células ováricas, ¿no? A la LH y FSH. Si bien al final también hay una menorrea secundaria, tienen ciclos iniciales ovulatorios intermitentes, ¿no? Y periodos menstruales irregulares, pero en este caso, bueno, lo descartaríamos por el tiempo. Em, También hay sintomatología en esta causa de sofocos, ¿no? Por la carencia de estrógenos que habría. Y también se queda vaginal, ¿no? Por esa causa tampoco podría ser la respuesta. Bueno, ya lo repasamos. Ahora esto es para ir repasando un poco más, ¿no? Todo lo que nos trae a colación el hecho de las hormonas. Hay una hipótesis muy interesante de los efectos de las feromonas, que son aquellos impulsos nerviosos dirigidos a las neuronas que NRH el sistema olfativo, ¿no? Generalmente es lo que pasa cuando se sincronizan entre compañeras, ese fenómeno de sincronización del ciclo menstrual. Bueno, pues en eso participan las feromonas y son todos los, todos los impulsos, todos estos impulsos que se traducen y van hacia las regiones de- del, de- del cerebro para poder hacer todos estos cambios, ¿no? Por eso es que se dice que generan este efecto dormitorio. Y generalmente podemos asociarlo con regiones específicas como son el sistema límbico, ¿no? Y la región del hipotálamo medio basal, ¿no? El estrés también participa en esta regulación, ya que puede haber amenorrea por este motivo y es a través del sistema límbico también, como ya mencioné, porque los factores psicológicos con frecuencia son los que modifican también la función sexual femenina, ¿no? Porque modifican la intensidad de liberación de la GnRH. Y finalmente el tejido adiposo también juega un rol importante. ¿Por qué? Porque las niñas por ejemplo, las mujeres atléticas que son muy delgadas tienen retrasos en la menarquia y las mujeres con escaso tejido adiposo pueden tener ciclos irregulares o amenorrea. Y incluso hay una amenorrea funcional, que es la que hemos visto, donde hay una estimulación inadecuada de los ovarios por la FSH y LH, lo cual se debe a la liberación de inadecuada de GnRH, ¿no? Em, bueno, la leptina, que también participa dentro de este proceso de este tejido adiposo, que es secretada por los adipocitos, regula el hambre y el metabolismo, ¿no? Y esto hace que también afecte de la manera indirecta a las neuronas secretoras de GnRH del hipotálamo, ¿no? Y es necesaria, ¿no?, una pequeña cantidad de tejido adiposo y de secreción de leptina para la ovulación y la reproducción. Es por esto que la escasez de tejido adiposo, pues causaría toda esta clínica, ¿no? Bueno, y acá igual es la integración, ¿no? Tanto de la fase secretora, la fase proliferativa y fase menstrual con todos los cambios que ya hemos hablado. Siguiente caso es una mujer de 15 años, ¿no? Adolescente, que acude a consulta porque no ha tenido sangrado menstrual en los pasados 3 meses, ¿no? Generalmente esos son los motivos más frecuentes de consulta, ¿no?
La menstruación había ocurrido previamente en intervalos irregulares de 15 a 45 días con flujo moderado. La menarca fue a la edad de los 14 años. Ella comenzó a tener relaciones sexuales con su novio, perdón, hace unos 3 meses. Hace 6 meses manifestó que tuvo un episodio maníaco, ella lo contó así, fue tratada con risperidona. La madre tiene síndrome de ovario poliquístico, bueno, que es un antecedente sumamente importante, y el padre tiene diagnóstico de diabetes mellitus, entonces, lo cual que también es un antecedente importante, ¿no? Para ir con sospechas contundentes. La paciente mide 1,71 m y pesa 79. Podemos ver que el IMC es de 27, la temperatura es de 37, está entre los límites normales. El pulso es de 60 y la presión arterial es 116/70. Si queremos explorar más acerca del examen físico, bueno, pues tenemos que el abdomen es suave y no doloroso. El examen pélvico muestra una vagina normal y cervix normal. Y la analítica sérica muestra todos estos acá, estos parámetros que ahorita vamos a comentarlos. Y el examen de embarazo, si es que sospechamos de eso, es negativo. Igual, acá pueden ver lo más resaltante de la analítica. Sin embargo, no presten atención a esto porque lo más interesante para el diagnóstico de esta paciente es el dato de la progesterona. Y vamos a darles igual un tiempo para que puedan responder la pregunta, eh, y la discutimos. Y vamos a discutir también por qué no son las otras. Bueno, en este caso la respuesta es la C. ¿Y por qué? Vemos que la oligomenorrea, como ya mencionó mi compañero Segui, está combinada con bajos niveles de progesterona, ¿no? Y esto es altamente sugestivo de anovulación. Como podemos ver, la progesterona está en un rango mínimo, está debajo de los valores normales, incluso para su fase folicular. Y los ciclos anovulatorios se caracterizan por la ausencia de ovulación y una fase lútea, ¿no? Es un hallazgo, como podemos ver, fisiológico, no significa que esté pasando algo. Mujeres adolescentes durante los primeros meses, el primer mes o un año después de la menarquia, tenemos el antecedente de que hace un año, como podemos ver, 14, pero actualmente tiene 15, entonces cumple. Y la causa se explica por la inmadurez del eje hipotalámico hipofisiario gonadal, ¿no? Recién está madurando. Y tenemos que siempre transmitir la confianza a la paciente de que es un detalle fisiológico y no hay que brindar un tratamiento adicional. Regresando a las alternativas, ¿por qué no puede ser un defecto congénito en el conducto, en los ductos de Müller? Los pacientes con esta patología son asintomáticos hasta la pubertad, ¿ya? Pero hasta cuando se dan cuenta, ¿no? Aparece en la menorrea primaria. Em, pero a diferencia del diagnóstico que hemos dado, en este caso, los ovarios y el eje hipotalámico no se ven afectados en esta condición, ¿no? Em, en esta paciente tiene menorrea secundaria, ¿no? Y el examen pélvico no muestra anomalías. Entonces, en el defecto congénito del conducto de Müller, pues vamos a tener una anomalía en el examen de exploración abdominal ginecológica, ¿no? Pero en este caso, como todo es normal, se alejaría de la respuesta y no se esperarían niveles bajos de progesterona. La respuesta B de síndrome de ovario poliquístico, pues, como ya vimos, es también una causa de irregularidades menstruales, como ya lo van a ver también la próxima semana. Incluye una menorrea secundaria, hay oligomenorrea, como, como es lo que se observa en esta paciente. Em, el hecho de que la madre haya tenido es un factor de riesgo y confirmado, y también el inicio podría coincidir con la adolescencia, lo cual es muy sospechoso, ¿no? Junto con este caso. También esta paciente tiene un pequeño sobrepeso, lo que también coincidiría, pero no presenta signos de hiperandrogenismo, como lo son el hirsutismo y el acné. Además, FSH y LH no estarían elevadas, perdón, estarían elevadas
y el examen pélvico y la ecografía mostrarían signos em, de que hay un agrandamiento de los ovarios. Por lo tanto, también este diagnóstico se alejaría de la respuesta. Y la insuficiencia ovárica primaria puede presentarse con síntomas muy similares a los de esta paciente, con irregularidades menstruales y oligomenorrea, pero son mucho más raros, ¿no? Por ejemplo, es acompañado de un síndrome de Turner, por ejemplo. em, los niveles de FSH, acá no hay mayor problema, pero sin embargo, para una insuficiencia ovárica primaria tendrían que estar muy, muy altos, lo cual no es el caso de esta paciente, ¿no? Y de nuevo, esto es el gráfico clásico que ya lo hemos pasado y lo pueden revisar. Ahora, este es un gráfico, un cuadrito muy interesante donde resumen todos los eventos, si no lo quieren tanto en gráficos, si no quieren, son más sistemáticos, si quieren mezclarlo todos. Bueno, es un extracto del Fox, lo cual de fisiología lo pueden sacar del Stuart Fox y te dan todos los cambios, ¿no? Eso ya lo revisan con más calma, tanto los cambios hormonales y los cambios endometriales, lo que hemos ido comentando poco a poco. Hay términos que ustedes van a ir conociendo poco a poco. Amenorrea va a ser la falta de menstruación, ¿no? Por un tiempo determinado. La dismenorrea va a ser la menstruación dolorosa, caracterizada por cólicos intensos, ¿no? Un dolor intenso. La menorragia va a ser aquel flujo menstrual excesivamente abundante o prolongado. Y la metrorragia es la hemorragia uterina y no se asocia a la menstruación y se va a presentar a intervalos irregulares. Hay muchos más términos, sin embargo, considero estos que son los más primordiales para esta parte, ¿no? Eso no quita que ustedes sigan aprendiendo más. Bueno, ahora, el siguiente caso es una mujer de 44 años acude a su ginecólogo quejándose de irregularidad menstrual. De nuevo, irregularidad menstrual. En el año previo ha perdido 4 periodos y su flujo menstrual ha sido más ligero de lo habitual, ¿no? Ella no ha notado la presencia de coágulos y niega que haya manchado entre el periodo o incluso después de haber tenido relaciones, ¿no? También informa frecuentes dolores de cabeza, se le es difícil dormir y ha notado también cambios de humor. Ella niega la presencia de sofocos, ¿no? Disminución de la libido, sequedad vaginal. No toma anticonceptivos orales y nunca se ha sometido a la cirugía ginecológica. Los parámetros del examen físico no aportan información relevante, no hay anomalías y el resto es no contributorio. Entonces, ante este caso, estos datos, ¿cuál sería el diagnóstico para esta paciente? Para este caso nos vamos ya a enfocar a lo que es la menopausia, ¿no? Entonces, no significa que sea la respuesta, pero igual vamos a dar un tiempo para que puedan discutir cuáles son las posibles respuestas y puedan tomar una decisión, ¿no? De cuál es la más adecuada. Ya. Y la respuesta es la perimenopausia. Bueno, a diferencia de la clase que pueden ustedes revisar con más tranquilidad, la cual hemos dado nosotros en vacaciones, este es un tema que hemos añadido y es una pregunta en la cual vamos a hacer un poquito de introducción hacia el tema, ¿no? Ahora, la perimenopausia es un periodo de transición que ocurre antes que una mujer se vuelva completamente amenorreica, o sea, que ya entre en la etapa menopáusica, ¿no? Y es un criterio que para que es clasificada como menopáusica, la mujer debe experimentar al menos 12 meses de amenorrea y se acompaña de síntomas menopáusicos y menstruación errática. Bueno, retrocediendo el caso para ser más detallados. La mujer se encuentra dentro de generalmente de la edad de una perimenopausia, no llega todavía a los 50. Em, También podemos ver que hay dolores de cabeza, que es también un síntoma también que es característico también que se presenta en la menopausia. Le es difícil dormir, también conciliar el sueño es un problema y los cambios de humor son también característicos por la pérdida de estrógenos también que se acompaña
a este cuadro. De cuando nos dicen que haya negado la presencia de sofocos, disminución de la libido, incluso sequedad vaginal, ya estaríamos confirmando también una clínica, más no tendríamos que apoyarnos también en el laboratorio necesariamente de el diagnóstico de menopausia. Esto de acá ha hecho básicamente que deje de ser el diagnóstico de una menopausia y pasemos a una perimenopausia. Ya, el embarazo tampoco ha sido una opción, ¿no? Em, bueno, vamos a seguir con la explicación de la respuesta. Se dice que puede tardar incluso hasta 10 años antes, ¿no?, de que aparezca la menopausia. Este de acá es una transición reproductiva según la clasificación de Straub, ¿no? Es un sistema, como que dice, engloba los criterios de clasificación para las etapas reproductivas de la mujer, ¿no? Acá está la etapa reproductiva, ¿no? Dividida en tres grandes zonas, la temprana, categorías, perdón, la temprana, media y tardía, ¿no? Luego está la transición menopáusica, es donde acá nos encontramos con la respuesta y donde tiene una duración de un año, por ejemplo, y hay una falta de más de 2 ciclos, más en un intervalo de amenorrea de 60 más días. Creo que esta va más y en realidad va mucho más con la clínica que se ha descrito en el caso. Y es necesario mencionar que a los niveles de FSH elevados constantemente, más de 30 unidades internacionales por litro, indica una menopausia, ¿no? ¿Por qué no podríamos tomar la FSH dentro de diagnóstico de dosaje, ¿no? El FSH como dosaje para conformar el diagnóstico de perimenopausia. ¿Por qué? Porque hay fluctuaciones em, intermitentes, ¿no? Dentro de este periodo. Y por eso es que se obtienen para el inicio de la menopausia, ¿no? No son confiables, por tanto, para la perimenopausia. Y si se quiere hablar un poquito más de la parte de tratamiento, pues nos podemos dar un tratamiento, ¿no? O sea, hay que pensar muy bien el riesgo-beneficio de la paciente a largo plazo. Si uno quiere pedir laboratorio, pues bien, puedes pedirlo, ¿no? ¿Qué es los que buscarías a esta edad? Pues pedirías citología cervical, ¿no? Para todo generalmente lo de acá es prevención, prevención, ¿no? Perfil de lípidos, porque ya, bueno, se pierden toda la protección que te dan los estrógenos, progesterona, y entonces puedes hacer una enfermedad cardiovascular, también estar detrás de la glucosa sérica, ¿no? Para riesgo de diabetes, ¿no? También siempre tener cuidado con el cáncer de mama, hacer un ultrasonido pélvico para buscar enfermedades endometriales ováricas, un examen general de orina para buscar infecciones de vías urinarias y también el hipotiroidismo también es una causa en la cual puedes pensar, ¿no? Ante una menorrea secundaria. Y ahora explicarles, ¿no? A grandes rasgos lo que es. Ya hablamos de perimenopausia, ahora un poquito más acerca de la menopausia, que es el tema, ¿no? que más énfasis nos han indicado recalcar. Bueno, al inicio de la menopausia se produce una disminución en los niveles de la inhibina, ¿ok? Esta hormona es la que regula a la baja la síntesis de FSH, ¿no? Con niveles de estradiol normales o ligeramente bajos, ¿no? Y por ende, estos primeros cambios hormonales dan lugar a un acortamiento de la fase folicular dependiente de estrógenos y por ende a ciclos menstruales de menor duración, debido a la atresia de los folículos ováricos que ya he ido mencionando, y por esto desciende la producción de estrógenos, ¿no? En una retroalimentación negativa, ya que al encontrarse disminuida la cantidad de estrógenos en el torrente sanguíneo, principalmente el estradiol, el hipotálamo libera más hormona liberadora de gonadotropina, o sea, la GnRH, y con la intención de que la adenipófisis reciba la señal de liberar más FSH. Pero el problema es de que ya no hay folículos suficientes para poder realizar esta función, ¿no? En una mujer con edad reproductiva, el estrógeno predominante es el 17 beta estradiol, ¿no? O L2, conocido también por ustedes. Y en la menopausia es la estrona. ¿Pero por qué? Esto se debe básicamente a la eficiencia de las células de la granulosa, ¿no?
ya que éstas tienen la capacidad de producir aromatasa con la finalidad y con el fin de transformar la testosterona en estradiol. Entonces, y el aumento de conversión periférica de los adipocitos, ¿no? De la androstenediona para su transformación en estrona. Pero bueno, vemos que todo esto está deficiente. Y bueno, es que este descenso del estradiol produce la maduración folicular irregular de con ciclos ovulatorios también y anovulatorios fluctuantes, ¿no? Y cuando se presenta finalmente los ciclos anovulatorios, no se produce por ende la progesterona y por lo que existe un estado de hiperestrogenismo que podría causar también hipermenorrea, o sea, incluso el sangrado. Pero vemos que hay una serie de cambios, ¿no?, que conducen a finalmente que la paciente se encuentre en un estado anovulatorio y es el resultado de todos los cambios que ya hemos comentado, ¿no? Reduce la inhibina, aumenta FSH, por ende, consecuencia, disminuye estradiol, ¿no? Hay liberación de GnRH, FSH, aumenta la FSH, disminuye el estradiol, mucho más. De nuevo, y es un círculo vicioso, ¿no? Y finalmente, hay una fisiopatología mucho más extensa, ¿no? De todo lo que incluye la menopausia. Acá esto es un gráfico muy comprimido de todo lo que conlleva la disminución del estradiol. Como ya comenté, hay cambios a nivel del sistema nervioso central, hay un montón de consecuencias que se traducen por los cambios, que se explican por los cambios del sistema nervioso central, como son, ¿no?, la sudoración nocturna, los disturbios del sueño, y es por la carencia del estrógeno. La mucosa urogenital también se ve comprometida, porque por el estrógeno también en sí. Hay irritación, hay infecciones, también más riesgo de infecciones, hay sequedad, ¿no?, vaginal, a nivel cardiovascular, ahí se pierde el efecto protector que inicialmente se tenía, por ende también aumenta el riesgo de infarto. Y es controversial el uso de estrógenos en esta etapa, porque hay que pensar el riesgo-beneficio y también acá se sugiere em, durante la etapa perimenopáusica, ¿no? Y considerarlo muy bien, ¿no? Em, por ejemplo, es muy riesgoso una vez que las placas ateroscleróticas estén formadas, ya que va a desestabilizarla y va a conducir a la formación de trombos. Y a nivel óseo vemos una osteopenia también, una osteoporosis, y todo esto se ve explicado por todos estos cambios que hemos ido comentándolos, ¿no? Y finalmente les damos las gracias. Estas han sido, bueno, una charla súper, súper rápida, tratando de abarcar lo más importante. Nuestras fuentes más, más básicas para esta clase han sido el Stuart Fox de fisiología, Levy de fisiología también, el Borón también de fisiología. Es un tema netamente fisiológico, entonces no se olviden también de su Constanzo, que es la bibliografía básica, y pueden ir de consulta a cualquiera de estos tres, que son muy buenos libros, y también la plataforma de ambos, que tiene muy buenas preguntas, que sería bueno que ustedes las revisen con más calma y así puedan consolidar su conocimiento. Bueno, eso sería todo. Agradecer también a Seiji y a todos los que han podido asistir a esta clase, ¿no? Será con nosotros hasta una próxima.